gran saludo. Continuamos con el tema de modelado matemático de sistemas de control. Y en particular nos vamos a concentrar en este video en lo que es la descripción del movimiento de sistemas mecánicos rotacionales. Entonces, en este caso, el movimiento de rotación se da alrededor de un eje fijo. Y las variables empleadas en su descripción, bueno, son desplazamiento, velocidad y aceleración angulares. La ley de Newton es esta, ¿no? La suma algebraica de los torques es la inercia por la aceleración angular. Y los elementos mecánicos lineales rotacionales son tres: la masa rotatoria inercial, el resorte de torsión y el amortiguador de torsión. Entonces, en el caso de esta inercia, la ecuación dinámica que empleamos es esta que relaciona torque y aceleración angular, que se obtiene a través de la ley de Newton. Aquí aparece la inercia, y la inercia es algo que depende no solamente de la masa, sino también de la geometría. Por ejemplo, en el caso de un cilindro que es hueco, y él está rotando alrededor de este eje de rotación que aparece aquí, esta línea recta, la inercia, bueno, se puede demostrar que depende de la masa, pero también del radio mayor y el radio menor, que es el radio de la parte hueca, a través de esta ecuación. Entonces, la inercia no solamente está dependiendo de la masa, sino también de parámetros aquí geométricos, que son estos radios, ¿no? En el caso de una esfera sólida que tiene masa m, que está rotando alrededor de este eje, de esta línea en naranja, y el radio de rotación r coincide con el radio de la esfera, bueno, la inercia de esta esfera viene dada por esta expresión: 2/5 de la masa por el radio de la esfera, que es el radio de rotación, al cuadrado. ¿Ok? Entonces, a esto a lo que nos referimos cuando decimos que la inercia depende tanto de la masa como de la geometría. Los otros dos elementos mecánicos rotacionales, bueno, son el resorte de torsión y el amortiguador de torsión, muy similares al caso del resorte y el amortiguador para los sistemas mecánicos traslacionales, pero nosotros vamos a reemplazar fuerza por torque y desplazamiento y velocidades lineales por desplazamientos y velocidades angulares. ¿Okay? Entonces, es muy similar este caso. Hay otros elementos mecánicos que aparecen, por ejemplo, palancas, engranajes y poleas, que su objetivo es transmitir la energía desde un punto del sistema hacia otro. Y esto lo logran modificando de alguna forma lo que es la fuerza, el torque, el desplazamiento y la velocidad. Aquí tenemos, por ejemplo, la palanca. Entonces, tenemos esta barra rígida que se está moviendo alrededor de este punto de apoyo. Entonces, las distancias de los extremos de la palanca al punto de apoyo son A y B. Y tenemos aquí unas posiciones de referencia, unos desplazamientos de referencia, X1 y X2. Entonces, cuando se aplica una fuerza F1, por ejemplo, en este extremo, va a aparecer una fuerza 2 en el otro. Y las relaciones entre esas cantidades, desplazamientos y fuerzas, vienen dadas aquí abajo. Por ejemplo, tenemos lo que se conoce como el radio de la palanca, que nos indica la relación que hay entre estos desplazamientos X1 y X2 y estas longitudes de la palanca de los extremos hasta el punto de apoyo. Y la ley de la palanca lo que nos dice es que el trabajo en un extremo es igual al trabajo en el otro, ¿no? Eso es fuerza 1 por la longitud A es igual a la fuerza 2 por esta longitud B. Otro elemento mecánico muy utilizado es el tren de engranaje. Entonces, tenemos estas dos ruedas dentadas. Entonces, aquí N es el número de dientes. Entonces, el engranaje 1 tendrá N1 dientes y el engranaje 2 tendrá
N2 dientes. Aquí se está diciendo que se desprecia el roce y el backlash. El backlash es ese juego que hay entre cuando un engranaje encaja en el otro y hay movimiento relativo entre los dientes. O sea, los dientes no encajan perfectamente, sino que hay un ligero movimiento entre ellos. Ese fenómeno, que es un fenómeno no lineal, se denomina backlash. Entonces, aquí estamos identificando las variables que intervienen en estos dos engranajes. Entonces, por ejemplo, tenemos el engranaje 1 en la parte superior, el engranaje 2 en la parte inferior. El engranaje 1 tiene radio 1 y número de dientes N1, y el engranaje 2 tiene radio 2 y número de dientes N2. Aquí tenemos posición θ1, torque T1, y en el caso del eje 2, torque 2 y posición 2. Entonces, las relaciones entre estas variables, las variables de posición y torque en el tren de engranaje, es lo que vamos a ver aquí a continuación. Entonces, cuando los engranajes giran, la distancia recorrida sobre la circunferencia de cada uno de ellos es idéntica. Entonces, eso nos da esta primera relación. El radio 1 por el desplazamiento angular θ1 tiene que ser igual al radio 2 por el desplazamiento angular θ2. Entonces, nosotros podemos relacionar aquí, establecer el cociente de θ2 entre θ1, que nos va a dar R1 entre R2, e igualmente hay una proporcionalidad entre el número de dientes que se expresa de esta manera, ¿no? Como este cociente N1 entre N2. Entonces, esta es una primera ecuación para el tren de engranaje que relaciona los desplazamientos angulares. Por otro lado, el trabajo mecánico efectuado por ambos engranajes es igual. De ahí sigue esta relación. Torque por desplazamiento angular del lado del engranaje 1 es igual al torque por el desplazamiento angular del lado del engranaje 2. Entonces, aquí podemos establecer el cociente torque 2 entre torque 1, que va a ser igual al desplazamiento angular 1 entre el desplazamiento angular 2, y de la primera ecuación podemos expresar entonces el torque en términos de la relación entre el número de dientes de cada engranaje. Entonces, estas dos ecuaciones podemos visualizarlas de una manera más práctica como funciones de transferencia. Entonces, en el engranaje 2, la posición angular 2 se relaciona con la primera a través de esta función de transferencia, que tiene que ver con la relación de dientes de los engranajes, y el torque 2 con el torque 1 a través de esta relación de dientes de los engranajes. Entonces, estas expresiones son muy empleadas cuando uno manipula engranajes, que lo vamos a ver en el caso de motores, sobre todo. Vamos a considerar un ejemplo. Entonces, tenemos en la parte superior el diagrama de un sistema mecánico rotacional, que está compuesto de dos ejes. En el eje 1 hay una inercia J1 y una fricción que se expresa a través de un amortiguador, si quieren, que tiene coeficiente de viscosidad aquí, B1. Aparecen como variables dinámicas torque y el desplazamiento angular θ1. Tenemos el tren de engranaje que indica lo que es la conexión aquí entre el eje 1 y el 2, y el eje 2 también tiene una inercia y una fricción. Entonces, aquí el objetivo es representar este sistema mecánico rotacional que consta de dos ejes a través de un sistema mecánico que consta de un solo eje, va a tener una sola inercia y un solo fenómeno aquí de fricción. Entonces, la idea es calcular esta inercia equivalente y esta fricción equivalente en términos de J1, J2 y B1 y B2 respectivamente. Entonces, aquí en la parte superior, nuevamente tenemos nuestro diagrama. Vamos a ir planteando una a una las ecuaciones dinámicas necesarias, ¿no?, que describen este sistema mecánico rotacional. Entonces, comenzamos aquí con el eje número 1. Entonces, para el eje número 1, fíjense
aquí vamos a colocar las relaciones aquí del tren de engranaje. Aquí vamos a tener un torque 1 y luego se va, bueno, va a aparecer un torque 2 en el segundo eje, ¿no? Como consecuencia del, bueno, de la transmisión que ocurre entre estos dos ejes a través del tren de engranaje. Utilizando la ley de Newton para sistemas mecánicos rotacionales, que nos dice que la suma algebraica de los torques es igual a la inercia por la aceleración angular. Bueno, para el caso del eje 1, fíjense que tenemos el torque que se está aplicando, el torque T, y aquí aparecen estos torques de reacción. El del amortiguador, la fricción, y esta viscosidad, que es un fenómeno de oposición al giro, que es proporcional a la velocidad angular, y luego el torque de este 1 que está apareciendo en el engranaje. Entonces la suma algebraica de esos torques es igual a la inercia 1 por la aceleración angular del eje 1. Aplicamos una ecuación, la ecuación de Newton al eje 2, y vamos a tener que aquí el torque 2 menos la reacción aquí de la fricción, V2 por la velocidad angular, bueno, va a ser igual a la inercia 2 por la aceleración angular del eje 2. Tenemos las relaciones del tren engranaje, que nos indican cuál es la relación entre la posición angular 2 y la posición angular 1, y el torque 2 con el torque 1. Entonces después lo que hacemos es reemplazar, utilizar esta ecuación 3 en la 2. Entonces vamos a lograr expresar el torque 2 en términos del torque 1, la velocidad angular 2 en términos de la velocidad angular 1, y la aceleración angular 2 en términos de la aceleración angular 1. Despejamos aquí el torque 1, por lo tanto aquí N1 entre N2 va a pasar multiplicando, por eso es que aparecen estos términos aquí al cuadrado, y el resultado, bueno, de todo eso es la ecuación 4. Entonces luego este torque 1 de la ecuación 4 lo vamos a reemplazar acá en la ecuación 1. Y fíjense entonces que, por ejemplo, este término inercial aquí se va a sumar a J1, y este término aquí de fricción se va a sumar a este. Es por eso que aparecen estas expresiones aquí que nosotros estamos asociando con la inercia equivalente y este coeficiente aquí de viscosidad, de fricción equivalente, que era nuestro objetivo, que lo visualizamos aquí de una manera más ordenada. Entonces tenemos la ecuación aquí diferencial final que se obtuvo, que nos indica relaciones del lado del eje 1, y estos fenómenos equivalentes que están apareciendo para la inercia y aquí para la viscosidad, para la fricción. Entonces, aquí está la ecuación matemática y aquí abajo el diagrama esquemático equivalente. Con esto concluimos. Les agradezco su atención. Que tengan un excelente día.